Escuché este caso. Un ejecutivo alemán llega a Ezeiza. En el control migratorio le preguntan el motivo de su visita. Dice la verdad. Viene a dar una capacitación técnica al equipo de la filial argentina. Lo retienen, lo interrogan durante 2 horas y lo mandan de vuelta a Frankfurt en el próximo vuelo. Ese ejecutivo tenía visa de turista y una capacitación técnica no es turismo. En algún lugar de Buenos Aires, la responsable de recursos humanos que organiza ese viaje está recibiendo un llamado que no esperaba. ¿Por qué pasa esto en grandes empresas, con equipos de compliance, con abogados corporativos? ¿Por qué nadie les explicó la diferencia entre lo que podés hacer con una visa de turista y lo que necesita una visa de negocios? En este video voy a recorrer los 6 escenarios más frecuentes. Y antes de terminar, voy a darte una regla práctica que podés incorporar al flujo de cualquier área de recursos humanos desde mañana. Quédate. Este video tiene 2 audiencias. Si sos el ejecutivo que viaja a Argentina por trabajo, por reuniones, por capacitaciones, este video te explica exactamente qué documentación necesitas según el motivo de tu visita. Y si sos la persona de recursos humanos que coordina esos viajes, la que organiza el vuelo, el hotel, la agenda, este video también es para vos, porque cuando algo sale mal en migraciones, la responsabilidad operativa recae sobre tu área, no sobre el ejecutivo que viaja. La visa de negocios existe porque hay actividades que van más allá del turismo, pero que todavía no constituyen una relación laboral en Argentina. Se puede tramitar a través de una TIE para negocios, ¿no? O en los consulados argentinos en el exterior. Cualquiera de estas opciones demora entre 2 y 3 semanas y requieren una carta de invitación detallada, más un renure activo. Esa zona intermedia es amplia, tiene muchos casos distintos y muy pocas empresas saben exactamente qué categoría aplica a cada situación. Lo que voy a hacer es recorrer los 6 escenarios más frecuentes que veo en mi trabajo con multinacionales y decirte con precisión qué aplica en cada uno. Escenario 1. Workshop de equipo local, planificación estratégica, kick-off de proyecto, revisión de resultados. El ejecutivo facilita, participa, toma decisiones, aunque sea por 3 días. Y aunque no cobre en Argentina, eso no es turismo. Categoría requerida, visa de negocios. Escenario 2. Recibir una capacitación. El equipo de Argentina capacita al ejecutivo en un sistema local. El ejecutivo aprende, pero su empresa le paga por estar ahí. Categoría requerida, visa de negocios. Escenario 3. El ejecutivo viene a dar una capacitación en las oficinas de la filial. Este es el caso más frecuente y el que termina peor en Ezeiza. Cuando el oficial de migraciones le pregunta ¿para qué viene? Y él dice, vengo a dar una capacitación sin documentación que respalde ese ingreso. El oficial no tiene forma de verificar que la actividad es legítima. En caso de duda, no deja entrar. La visa de negocios, acompañada de una carta de invitación de la empresa argentina, resuelve ese problema antes de que llegue al aeropuerto. Si sos la persona de recursos humanos que coordina ese viaje, la carta de invitación no la prepara el ejecutivo que viaja, la prepara la empresa argentina que lo recibe. Es tu responsabilidad tenerla lista antes de que el ejecutivo suba al avión. ¿Qué tiene que incluir la carta de invitación para este caso? Datos de la empresa invitante, descripción técnica precisa de la capacitación, duración, datos del ejecutivo invitado. Escenario 4. El ejecutivo viene a dar una capacitación en las oficinas de un cliente. Este escenario tiene una capa adicional. No solo hay que tener la documentación migratoria correcta, hay que tenerla antes de entrar al cliente. ¿Por qué? Porque cada vez más empresas multinacionales exigen compliance migratorio a sus proveedores. Antes de que el ejecutivo pise la planta, el cliente puede pedir documentación que acredite que esa persona está en Argentina con la categoría correcta. Si la empresa proveedora mandó al ejecutivo con visa de turista, el cliente puede negarse a recibirlo. En algunos contratos corporativos, el incumplimiento de requisitos de compliance migratorio es causal de penalidad contractual. Escenario 5. El ejecutivo viene a explorar el mercado. Quiere evaluar si tiene sentido expandir las operaciones de su empresa argentina. Se reúne con abogados, contadores, realtors, potenciales socios locales. No firma nada, no cobra nada. Desde el momento en que el ejecutivo se presenta como representante de su empresa ante contrapartes locales, aunque sea por una primera reunión exploratoria, está ejerciendo actividad comercial. Visa de negocios. La confusión viene de creer que si no firma nada no hay actividad comercial, pero la representación corporativa frente a terceros ya constituye actividad comercial, independientemente de si se cierra una operación o no. Y por último, escenario 6. El ejecutivo que viene cada 3 meses.
Marzo, junio, septiembre, diciembre, siempre 2 semanas, siempre con visa de turista o sin visa porque su país tiene acuerdo de libre tránsito. Al principio no hay inconvenientes, pero después de varios ingresos con el mismo patrón, el historial empieza a hablar solo. El oficial ve 4 ingresos en 12 meses, siempre la misma duración, siempre el mismo destino y pregunta: si el ejecutivo no puede justificar adecuadamente para qué viene con esa regularidad, puede quedar retenido o directamente denegado el ingreso. Cuando ese ejecutivo es el director regional de tu empresa, ese problema tiene un nombre, una cara y un costo operativo muy concreto. La visita regular a Argentina con propósito comercial necesita la estructura correcta desde el primer ingreso, no cuando ya hay un registro de entradas que levanta preguntas. Los 6 escenarios tienen algo en común. En todos, salvo casos muy acotados, la visa de negocios es la respuesta correcta. La pregunta real no es si hace falta, es qué estructura documental la respalda y quién la prepara. Y ahí es donde HR tiene un rol crítico. El ejecutivo que viaja confía en que quien organizó el viaje lo resolvió. Si eso no ocurrió, el problema aparece en Ezeiza. Y acá está la regla práctica que prometí al principio. Después de ver estos 6 escenarios, hay una pregunta que funciona para cualquier viaje corporativo a Argentina. ¿Viene el ejecutivo a hacer a Argentina algo que su empresa le paga por hacer? Si la respuesta es sí, aunque no cobre un peso en Argentina, aunque no firme nada, aunque sea por 3 días, probablemente necesite visa de negocios. Esa pregunta es tan simple que se puede incorporar al flujo normal de cualquier área de recursos humanos. Antes de emitir un pasaje a un ejecutivo que viaja a Argentina, preguntar: ¿viene a hacer su trabajo? Si la respuesta es sí, se activa el protocolo migratorio correcto. No después, no al lado, no cuando haya tiempo, antes del pasaje. Las empresas que manejan bien los viajes corporativos tienen esa pregunta integrada al proceso. Las que no, resuelven los problemas en Ezeiza. Si tu empresa manda ejecutivos a Argentina con regularidad para workshops, capacitaciones, reuniones con clientes, exploración de mercado o negociaciones con inversores y todavía no definiste qué categoría migratoria corresponde a cada perfil de viaje, ese es el trabajo que hay que hacer. No es complejo, es una decisión que se toma una vez y que evita problemas reales. Un rechazo en Ezeiza, un cliente que pide compliance que no puedes acreditar o un patrón de visitas que empieza a generar preguntas. Si coordinás estos viajes desde HR o si sos el ejecutivo que viaja, el link para una consulta directa está en la descripción. En el próximo video, los 5 errores que más les cuestan a las empresas al contratar personal extranjero en Argentina. Quédate y te cuento.